Los traumatismos pueden reproducir lesiones de psoriasis en pacientes que padecen la enfermedad. Esto se conoce como fenómeno isomorfo de Koebner y puede verse en otras muchas dermatosis como el líquen plano o el vitíligo. El estrés emocional se ha asociado con un empeoramiento de esta enfermedad. Esto ocurre con otras dermatosis como la dermatitis atópica, el líquen plano, etc. El calor y la luz solar mejoran la enfermedad. De hecho, en escrituras muy antiguas aparecen supuestos leprosos que mejoraban al bañarse en las aguas de carácter más o menos sagrado. Se sospecha que muchos de estos casos de lepra eran en realidad pacientes psoriásicos, diagnosticados erróneamente, lo que explicaría su mejoría con la exposición de la piel al sol durante esos baños. La exposición solar mejora la enfermedad y por ello uno de los tratamientos que pueden emplearse son los rayos UVA o UVB. Psoriasis, patogenia. La alteración inicial parece ser un infiltrado inflamatorio compuesto por linfocitos TH activados a nivel dérmico. Las citoquinas liberadas por estas células estimularían a los queratinocitos. Esto produce la proliferación de los mismos con un aumento del componente germinativo y un acortamiento del ciclo celular. Al proliferar en menos tiempo se produce un engrosamiento epidérmico. El tiempo normal de tránsito epidérmico desde el estrato basal hasta la descamación es de 28 días. Pues bien, en el caso de la psoriasis puede ser tan rápido que se produzca en solo 4 días. Clínicamente suele manifestarse como placas eritematoescamosas, con marcado engrosamiento cutáneo, aunque existen múltiples variantes de psoriasis. Psoriasis, clínica. La lesión elemental es una placa eritematosa infiltrada y bien delimitada, cubierta de escamas gruesas de color blanco plateado. La placa es una lesión palpable de más de 1 centímetro de diámetro. Recuerda que si no llega al centímetro se hablaría de pápula. La forma más frecuente de psoriasis es la llamada psoriasis vulgar, que mostramos en esta imagen. Existen dos formas, en pequeñas y en grandes placas. En pequeñas placas es la forma más frecuente. Las lesiones se localizan en áreas extensoras, codos, rodillas, glúteos. El cuero cabelludo es también una región típicamente afectada. En grandes placas, igual que la anterior, pero con lesiones de mayor tamaño y más diseminadas. Es destacable que, salvo en unos pocos casos, la psoriasis no produce prurito. En esto es diferente al líquen plano, que sí asocia este síntoma. Otra diferencia respecto al líquen plano es que afecta a mucosas con frecuencia, mientras que la psoriasis no lo hace. La psoriasis en gotas es una forma clínica de buen pronóstico. Cursa con uno o varios brotes de pequeñas lesiones, 0,5 1 centímetro, que afectan fundamentalmente al tronco y raíz de miembros. Es más frecuente en niños pequeños y tras infecciones faríngeas estreptocócicas. En ocasiones puede confundirse con una pitiriasis rosada, ya que la distribución de esta enfermedad es también en tronco y raíz de miembros, como veremos más adelante. La psoriasis invertida es otra de las variantes de esta enfermedad. Lo más característico es que afecta sobre todo a pliegues, axilas, ingles, submamario, genitales. Las lesiones son placas eritematosas e infiltradas, sin descamación. Por este motivo, al no haber descamación, el raspado metódico de Brock no puede emplearse como herramienta diagnóstica de la misma forma que en la psoriasis vulgar. La psoriasis pustulosa puede ser localizada o generalizada. En los casos en que es generalizada puede acompañarse de fiebre, malestar general y leucocitosis. En este caso se habla de la variante de von Thunbusch.
Produce pequeñas pústulas estériles diseminadas por tronco y extremidades sobre una base de intenso eritema. Estas pústulas se secan rápidamente, apareciendo un nuevo brote una vez que mejora el anterior. La psoriasis es una enfermedad que puede afectar también a las uñas. Existen diversas formas de onicopatía psoriásica, algunas de ellas más frecuentes, y otras más típicas de psoriasis, pero menos comunes. La forma más frecuente de psoriasis ungueal es el piqueteado de la lámina. A pesar de ser la más frecuente, es poco específica, porque incluso en pacientes sanos pueden verse a veces formas menores de este piqueteado, sin que traduzca patología alguna. La decoloración en mancha de aceite es menos frecuente y más típica que el piqueteado. Suele comenzar en la parte distal de la lámina, ascendiendo luego hacia la proximal. La coloración es típicamente marronácea amarillenta. La forma más característica es la onicodistrofia psoriásica, que puedes ver en la imagen izquierda. Se acompaña de hiperkeratosis subungueal y onicólisis. El tratamiento de la onicopatía psoriásica es en general poco agradecido. En algún caso seleccionado puede llegar a practicarse la infiltración de la matriz con corticoides, pero los resultados no son muy buenos. Psoriasis, histología. La histología de la psoriasis es importante conocerla, puesto que en alguna ocasión ha sido preguntada en el examen. Los rasgos más importantes son: a nivel de la epidermis existe engrosamiento de la capa córnea, hiperkeratosis. Existen núcleos en la capa córnea, lo que no debería verse en condiciones normales, y esto se denomina parakeratosis. Recuerda que la cinética celular de la psoriasis está tan acelerada que el queratinocito no es capaz de perder el núcleo en su proceso madurativo. De ahí la presencia de núcleos en esta capa. Este incremento de la cinética celular también justifica la menor formación de capa granulosa, hipogranulosis. También en la epidermis es posible encontrar agregados de polimorfonuclear en capas altas. Se llaman microabscesos de Munro-Saburaud. Cuando se forma un acúmulo más importante de estas células, se habla de la pústula espongiforme de Koch. A nivel dérmico destaca el alargamiento de las papilas dermoepidérmicas, que es lo que se conoce en histología como papilomatosis. En regiones más profundas de la dermis pueden encontrarse vasos con infiltrados linfocitarios alrededor. La histología de las enfermedades de la piel es un tema difícil de estudiar. Para facilitar su aprendizaje te recomendamos que estudies la de la psoriasis junto con la del líquen plano, comparando lo que ocurre capa por capa. Esto simplifica la memorización, sobre todo si además haces un dibujo de los cambios que ocurren en cada enfermedad. Tratamiento tópico. En las formas leves moderadas de psoriasis, la base del tratamiento son los preparados tópicos. Los emolientes servirán para hidratar el estrato córneo, por ejemplo, mediante preparados que contengan urea. Los queratolíticos también son de utilidad para eliminar el exceso de escamas en las zonas afectadas por la enfermedad. El ditranol y otros reductores se utilizan en la actualidad bastante menos que otros productos porque son irritantes y además tiñen la piel y la ropa, por lo que no son muy deseables desde el punto de vista cosmético. Por el contrario, los corticoides tópicos sí son muy utilizados. Deben ser usados con precaución porque su retirada se asocia a rebrotes de la enfermedad, aparte de que su uso crónico puede producir atrofia cutánea y la aparición de telangiectasias y estrías en la piel. El calcipotriol también ha demostrado ser beneficioso en la psoriasis.
Regula la diferenciación e inhibe la proliferación de los queratinocitos. Su indicación fundamental es la psoriasis en placas leve-moderado. No debe emplearse en la cara por su capacidad irritante. Empleado en grandes cantidades, puede absorberse y provocar una hipercalcemia, aunque esto es excepcional. Otro nuevo análogo con indicaciones y manejos similares es el tacalcitol. Los retinoides tópicos también pueden tener su indicación en esta enfermedad. Por ejemplo, el tazaloteno. Tiene una eficacia similar a los corticoides de potencia media, sin los efectos secundarios de estos. Su efecto adverso más frecuente es la irritación. Por último, cabe destacar que existen en el mercado preparados que combinan varios principios activos, por ejemplo, calcipotriol más corticoide tópico. Tratamiento sistémico. Cuando la psoriasis es más extensa o no se controla con tratamientos tópicos, puede estar indicado recurrir a otros sistémicos. Es muy importante destacar que en el tratamiento de la psoriasis no se utilizan corticoides sistémicos. Su uso se seguiría de un rebrote muy importante. Las medidas que sí se emplean serían fototerapia y fotoquimioterapia, UVB-PUVA. Es conocido desde la antigüedad que la psoriasis mejora con la exposición solar. Este es el fundamento del uso de la fototerapia para su tratamiento. No debe emplearse en niños ni en embarazadas, ni tampoco en la insuficiencia hepática o renal, dermatosis fotosensibles o precancerosis cutáneas. Retinoides orales. Actúan regulando el crecimiento y diferenciación de los queratinocitos. Además, tienen efectos sobre el sistema inmune y la inflamación. Dado que son teratógenos, se contraindican en gestantes. Además, se debe evitar el embarazo no solo durante el tratamiento, sino también hasta 2 años después. El metotrexato es bastante eficaz en psoriasis que además combinan artropatía. Es un antagonista del ácido fólico. Entre sus efectos secundarios destacan la mielotoxicidad y fundamentalmente la toxicidad hepática. Este fármaco produce una fibrosis en el hígado que depende de la dosis total acumulada. Es también teratógeno y debe evitarse el embarazo hasta 3 meses después del tratamiento. La ciclosporina A es un inmunosupresor. Inhibe la activación de las células T y la producción de IL-2. Sus efectos adversos típicos son la hipertensión y la toxicidad renal. Una ventaja suya es que comienza a hacer efecto más rápidamente que otros tratamientos sistémicos. Existen otros inmunosupresores como el microfenonato y el tacrolimus, pero apenas se emplean en esta enfermedad. Recientemente se está comenzando a utilizar nuevos fármacos llamados biológicos, como el infliximab, efalizumab o etanercept, pero aún existe poca experiencia al respecto. Pitiliasis rosada. La pitiliasis rosada es una enfermedad de la piel aguda, autolimitada y de origen desconocido. Algunos autores piensan que es de causa vírica. Se baraja su relación con el herpes virus humano tipo 7. Afecta fundamentalmente a adultos jóvenes. La erupción comienza por una placa de 2-5 centímetros de diámetro. Con frecuencia se localiza en el tronco. Es eritematosa con un collarete descamativo periférico, medallón heráldico. Una semana después comienzan a aparecer en el tronco múltiples lesiones papulosas ovaladas de pocos milímetros a 1 centímetro, de características similares al medallón. Es típico que sigan las líneas de tensión de la piel en su distribución. Suele ser asintomática, aunque a veces se asocia a leve prurito. Las lesiones pueden durar de 4 a 8 semanas antes de desaparecer. No dejan lesión residual. El diagnóstico es clínico y no precisa tratamiento, dado que es muy poco sintomática. No obstante, existe algún estudio donde se ha descrito un acortamiento de su duración mediante el uso de eritromicina vía oral.
Ictiosis. Las ictiosis son un grupo de enfermedades hereditarias que se caracterizan por una alteración de la queratinización. Se manifiestan clínicamente como descamación persistente, crónica y generalizada, habitualmente no inflamatoria. Su nombre viene del griego ictis, pescado, por el aspecto escamoso de la piel de estos pacientes. Es un tema muy poco importante para el examen. No emplees demasiado tiempo en él. ENF de Darrier. La enfermedad de Darrier es una enfermedad de origen genético, de herencia autosómica dominante. Produce una alteración de la queratinización. Suele comenzar al principio de la adolescencia. Clínicamente se expresa por la presencia de pápulas del color de la piel, cubiertas de escamas ásperas amarillo-marronáceas. Pueden coalescer y formar grandes placas. Es típico el empeoramiento con la fotoexposición. Histológicamente los rasgos más importantes son la coexistencia de acantolisis y disqueratosis. A pesar de todo, no pierdas demasiado tiempo en el estudio de esta enfermedad, puesto que nunca se ha preguntado en el examen y no es rentable detenerte en ella. Eczema. El eczema es una forma de inflamación cutánea que puede deberse a múltiples etiologías. El prurito es el síntoma más importante y las lesiones clínicas evolucionan en diversas fases, desde la lesión aguda hasta la cronificación de la lesión. Así encontraremos eczema agudo, es una lesión exudativa con vesículas, eritematosa y con edema. Produce prurito. Y si se estudia histológicamente, el rasgo fundamental es la espongiosis, presencia de líquido intercelular a nivel de la epidermis. Eczema subagudo. El aspecto se vuelve menos exudativo. Se hace más costroso y con cierta descamación, como el de la fotografía. Eczema crónico. Aparecen signos como hiperkeratosis y liquenificación. Puede haber grietas y fisuras. Al parecer, para llegar a este estadio es necesario el rascado crónico. Existen multitud de enfermedades que pueden producir eczemas. Son muy poco preguntadas en el examen, por lo que solamente veremos algunas nociones de dos de ellas: la dermatitis de contacto y la dermatitis atópica. Dermatitis de contacto. La lesión típica de la dermatitis de contacto es el eczema. Como su nombre indica, se debe a que la piel entra en contacto con determinadas sustancias. Desde el punto de vista etiopatogénico, puede ser irritativa o alérgica. Es importante saber distinguir estos conceptos. La dermatitis de contacto alérgica precisa sensibilización previa, es decir, no se produce con el primer contacto con el producto implicado. Clínicamente es típica en el dorso de las manos, pero también puede surgir en localizaciones distintas de la zona de contacto, a diferencia de la irritativa. La dermatitis de contacto irritativa no es por mecanismos alérgicos, sino por una excesiva concentración del producto irritante en contacto con la piel. Aparece exclusivamente en la zona de contacto. En ambos casos, el tratamiento fundamental es evitar el contacto con el producto implicado. Instauradas las lesiones, pueden tratarse satisfactoriamente con cremas hidratantes, corticoides tópicos y, si el prurito persiste, pueden añadirse antihistamínicos sistémicos.
Existen multitud de alérgenos implicados en la dermatitis alérgica de contacto. No obstante, los únicos que se han preguntado en el examen son el níquel y el cromo, en los que centraremos nuestra atención. El níquel es el más frecuente en mujeres en relación con la bisutería. Sin embargo, en varones es mucho más común el cromo, que está presente en el cemento. Existe también otro alérgeno que merece la pena conocer. Se trata de la parafenilendiamina, presente en los tintes del cabello.